Bueno, Dios le bendiga. El tema para este día es cuando Cristo llega a mi vida, 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos está diciendo que somos propiedad de alguien. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. O sea que pertenecemos en propiedad a alguien. No es que yo soy el dueño y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, la Biblia no nos enseña eso. Nos dice que le pertenecemos a alguien que pagó por cada uno de nosotros. De esta manera, también podemos decir que la Biblia nos enseña que antes de conocer a Jesús nos encontramos perdidos y sin dirección. Eso significa que éramos prisioneros en nuestros delitos y pecados. Éramos controlados por el poder del pecado y estamos muertos espiritualmente. Sin embargo, Dios con su gracia nos libertó con su sangre y ahora nuestra vida le pertenece a Él. Entonces Cristo se vuelve nuestro dueño. Cuando vamos a Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Le pertenecemos a Él porque Él pagó ese precio. Entonces, esto es verdadero porque Jesús murió por nosotros y nos compró con su sangre y ahora nuestra vida le pertenece a Él. Jesús es nuestro dueño si hemos creído en Cristo. Como nuestro Salvador somos de su propiedad y Él es nuestro Señor soberano. Esto es importante en el sentido de que si yo le he entregado mi vida a Él, literalmente mi vida le pertenece a Él. Pero si yo decido desobedecer, entonces yo puedo hacer lo que a mí me parezca mejor, pero no le pertenezco a Él porque yo he decidido, porque la persona ha decidido no pertenecer a Cristo. Entonces, pagará sus consecuencias el hecho de tomar esa decisión o podría ser de bendición el hecho de decir, no, yo quiero que Cristo sea el dueño de mi vida. Hay un señorío especial sobre nosotros. Él ha llegado a ser nuestro dueño al morir y resucitar por nosotros. Él nos libertó de todo castigo y Él nos ha hecho libres de todo el poder del pecado. Por su resurrección, Él ha establecido una relación continua con nosotros hasta que nos llame a su presencia. Eso es lo que dice Romanos 14, 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Entonces hay una pertenencia a Él por lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Y esta pertenencia es hasta que Él nos resucite en el día postrero. Entonces pertenecemos a Jesús ya que su sangre preciosa nos redimió y no hay parte de nosotros que no haya sido comprada. Somos completamente hijos de Él y propiedad de Él. Entonces decir que Jesús posesiona mi vida implica que yo también soy o tengo un nuevo modo de vida. Ese versículo conocido, ¿verdad? 2 Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no solo es que Cristo le pertenezco y puedo seguir haciendo lo mismo, no, sino que tiene que haber una nueva forma de vivir y dejar atrás los errores del pasado. Gálatas 2:20 lo dice también, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos que Él hizo todo por cada uno de nosotros, entonces también nosotros debemos de vivir por Él. Ya no sigo siendo dueño de mí mismo, Cristo es el dueño de todo mi ser. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. Esto contrasta con lo que muchos pensamos cuando éramos jóvenes, de que podríamos hacer con nuestra vida lo que se nos quisiera y nuestra vida nos pertenecía. O en algunos casos también lo podemos utilizar a las personas que deciden abortar y dicen, es mi cuerpo y nadie me puede decir nada. La Biblia enseña que somos propiedad de Él y por tanto nosotros tenemos que hacer lo que la palabra dice que debemos de hacer, siendo revestidos del nuevo hombre. Entonces decimos que mi mente le pertenece a Él. Romanos 12:2 dice, para meditar en su palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esa parte de que debemos de entender qué es lo que Él quiere, de tal manera que su voluntad es perfecta y debe ser agradable, porque es la voluntad de Dios. Las cosas que ocurren. Claro, si nosotros tenemos culpa en algo, nosotros debemos de corregir, pero de lo contrario, debemos de entender cuál es la voluntad de Dios. También debemos de saber que mis ojos, o nuestros ojos también le pertenecen a Él, porque tenemos que ver el mundo como Él lo mira, no con ojos humanos, sino con ojos celestiales, de qué es lo que Él quiere hacer. Hay varias cosas que nosotros no entendemos o que el mundo no entiende, pero si vemos las cosas con los ojos de Él, entonces nosotros deberíamos de darle el sentido que otras personas no le encuentran. Y bueno, nuestras manos para tocar, sentir y hacer su voluntad a través del servicio. ¿Cuál es la forma que Jesús tiene para trabajar en la tierra? Sus manos, las manos de cada uno de nosotros. Cuando nosotros ayudamos a levantar a alguien, cuando nosotros ayudamos a otra persona a salir adelante, estamos permitiendo que el Señor trabaje por medio de cada uno de nosotros. Y bueno, definitivamente que esto implica la obediencia a la palabra de Dios. No hago lo que yo quiero, sino lo que la palabra me dice que debo de hacer. En ese sentido, no es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Concluimos diciendo que, conociendo que soy posesión de Cristo, aún después de la muerte, es lo que le da sentido a mi vida, me da seguridad y al mismo tiempo me desafía a vivir de acuerdo a esa verdad. Muchas personas que no le hayan sentido a la vida, pero los que hemos confiado y los que hemos creído en Él, entonces entendemos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Esforzándonos pues para que ahora en adelante entreguemos el control de nuestra vida a Él y cada paso que demos, cada cosa que hagamos, sea lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, de esta manera finalizamos el tema número 3, cuando Cristo llega a mi vida. Vamos a aprovechar a compartir en este momento cuando hablo con Dios a través de la oración. Vamos a compartir este que es el tema número 4 del diplomado Mi nueva vida en Cristo. Se basa en Jeremías 33:3, muchos lo conocemos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a ver más adelante otro versículo, pero este versículo tiene dos peculiaridades. Primero, que dice, clama a mí y yo te responderé. Nos da la certeza, la seguridad que tendremos una respuesta de parte de Dios, pero no nos dice cuándo. No nos dice a qué hora, no nos dice inmediatamente, no dice eso. Dice que
clama a mí y yo te responderé. Vamos a tener una respuesta de parte de Dios. Eso téngalo por seguro. La otra parte que dice es que no dice, en este versículo, no dice que vamos a recibir lo que pidamos. Dice que vamos a tener una respuesta y que muchas van a ser cosas grandes que nosotros desconocemos, que están ocultas a nosotros. Pero vamos a tener una respuesta. Entonces, debemos de tener claro esa parte en este versículo. La oración es sinónimo de petición, ruego y súplica. A lo largo, sobre todo de los evangelios, vemos la invitación de nuestro Señor Jesucristo a clamar, a pedir, a interceder, a hacer llegar nuestras peticiones a Él. Sin embargo, la oración lo que es un medio de comunicación sencillo y directo con nuestro Padre Dios, con quien podemos hablar a cualquier hora, en cualquier lugar, cualquier circunstancia o necesidad, y surge de lo profundo del corazón humano. Lo que vemos aquí es el hecho de que podemos llegar delante de Dios en cualquier momento y a cualquier hora. Muchas personas únicamente acostumbran a orar por la mañana, tal vez por la noche, pero la Biblia nos enseña que lo podemos hacer en cualquier lugar, incluso cuando vamos en el transporte colectivo o tal vez haciendo otra actividad. Podemos estar delante de Dios también haciéndole llegar nuestras peticiones y Él nos va a oír. Aquí podemos entrar en alguna controversia, de repente podemos decir, cuando dice en cualquier lugar, si usted pone atención, Él es nuestro Padre y nosotros hijos de Él, y de repente podemos comparar cuando un hijo está en su habitación y está acostado y pide que llegue su papá o pide que llegue su mamá y le pide, mamá, ¿me puedes traer un vaso con agua? O papá, ¿puedes venir y apagar la luz? Y el hijo se encuentra acostado. Yo entiendo que muchos pueden sentir que sea una falta del respeto, el hecho de estar acostado, pero recuerde que también es su padre y no imposibilita la oración, no es un obstáculo para llegar a Dios. Y sino como hacen las personas que están hospitalizadas. Entonces debemos de tomar en cuenta todo eso. Ya claro, si usted lo quiere hacer de rodillas, si usted lo quiere hacer sentado, pues está bien, pero tampoco debemos de juzgar o hacer pensar o creer que Dios no va a escuchar la oración si uno no está de rodillas o si uno no está sentado. Debemos de tener cuidado con esa parte. Nuestro Dios es un ser personal y está dispuesto a escucharnos en cualquier momento. ¿Cuál es el modelo de la oración? Jesús nos lo enseñó. Mateo 6, de 5 al 9, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y orando no uséis vanas repeticiones, porque los gentiles, como los gentiles, no hagáis pues semejante a ellos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, Jesús nos da un modelo de oración. Ojo que vamos a hablar un poco acerca de, hay una secta que ellos no oran en público, porque basados en ese versículo dice que deben de orar únicamente a puerta cerrada. Cuando vamos a la Biblia, en este pasaje lo que vemos es que Jesús hace la diferencia entre las personas que presentan sus peticiones delante de Dios. Solamente no lo hacen de una manera adecuada, porque lo que ellos quieren es que las demás personas lo vean, que tienen oración, pero no lo hacen con ese sentimiento de estar delante de Dios, sino para que las demás personas lo vean. Eso no es correcto. Vamos al ejemplo de Jesús. Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, o oró en el huerto de Getsemaní antes de ser llevado
a la crucifixión, no había puerta. Dice que los apóstoles estaban a un tiro de piedra y él aún así presentó su petición delante de su padre. Incluso cuando él estaba en la cruz y los soldados fueron testigos cuando le dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando les dijo, consumado es, cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, vemos a Jesús crucificado hablando al Padre. No dijo, no puedo orar porque estoy en público. No fue así. Aún así, él presentó su petición delante de nuestro Padre Dios. Entonces vemos que la oración era parte vital de la comunicación de Cristo con el Padre. Si Jesús, el Hijo del Hombre, oró aún en los momentos más difíciles como hombres aquí en la tierra, ¿cómo sería posible vivir la vida sin orar? Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y ahí oraba. Entonces vemos que Jesús tenía esa costumbre o este hábito de levantarse de mañana y orar. Pero también en Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces vemos que él lo hacía en todo tiempo y esa era su rutina. Lo hacía de mañana y también lo hacía de noche. De manera personal, él iba y buscaba un lugar para hablar con Dios. Una vez más, lo hizo en el huerto de Getsemaní y esta vez sí se acompañó de todos los apóstoles y aún llevó a 3 apóstoles un poquito más pidiéndole intercesión, no solo por él, sino también entre ellos para que no cayeran en tentación. Entonces la oración tiene algunas promesas. Una enorme bendición. Dios tiene en sus manos todo el bien que nos llega a través de su Hijo Jesucristo gracias a sus méritos. Dios es tan implicado en las promesas de la oración y en contestar de acuerdo a nuestras necesidades. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Debemos de tener cuidado con esto de en el nombre de Jesús. Él pide que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Él, entonces Él lo va a hacer y así se glorifica el Padre. Eso es lo que debemos de entender. Cuando decimos en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo es conforme a la voluntad del Hijo. La voluntad del Hijo es que se glorifique al Padre. Entonces, si con nuestras oraciones y con nuestras peticiones no se va a glorificar, tenga por seguro que esa petición no va a llegar. Y si usted tiene alguna petición por mucho tiempo, y el Señor no se la ha contestado, pregúntese si estamos pidiendo conforme a su voluntad. ¿Cuáles podrían ser peticiones que definitivamente no vamos a dudar de que es conforme a la voluntad del Señor? Y es un ejemplo. Personas que oran años y años para que un hijo o un familiar se convierta. De eso estamos seguros. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces esas oraciones usted puede pasar tiempo, y en ningún momento vamos a poner en tela de juicio que es la voluntad de Dios que esa persona venga a sus pies. Entonces son oraciones que sí vale la pena que no se canse de orar y en ningún momento pondríamos en tela de juicio que esa es la voluntad de Dios basados en la Biblia. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, o sea, conforme a la voluntad del Hijo. Recuerde que esto no es, muchas personas consideran que decir en el nombre de Jesús es como decir una palabra mágica y las cosas van a ocurrir. Eso no es así, debemos de quitarnos eso de la mente, pensar que en el nombre de Jesús yo voy a tener un carro mañana. Eso no es así, sino debemos de llevar nuestra petición conforme a la voluntad de Dios y ser congruentes con lo que nosotros pedimos.
Primera de Juan 5:14 señala, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad, y esto es lo que realmente glorifica al Padre, cumplir su voluntad. De tal manera que cuando decimos cómo debemos de orar, Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces debemos de pedir conforme a la voluntad de Jesús, en el nombre de Jesús. Una vez más, repito, no es una frase mágica que vamos a poder tener resultados por lo que yo estoy diciendo, no, sino de que es conforme a su voluntad. Y si es su voluntad, pues lo vamos a tener. También por la voluntad de Dios. Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Si no pedimos conforme a su voluntad, pues difícilmente podríamos decir que obtendremos el milagro. Mateo 21:22 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto, digo que si tuviere fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, este pasaje nos habla de la poderosa fuerza que tiene el hecho de creer en lo que Dios puede hacer. Usted conoce a alguien que haya movido un monte, no significa que no tenga fe. Significa que la voluntad de Dios no es andar apartando montes, pero Jesús puso el ejemplo de las cosas increíbles que podríamos lograr si tuviéramos un granito de fe. Cosas increíbles se pudieran lograr. Entonces, eso nos motiva a confiar en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y lo que Él quiere hacer. Santiago 1:6 dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, eso de, usted debe estar seguro si Dios quiere que lo haga o si Dios no quiere que eso ocurra, si no es su voluntad. Debemos de orar en todo tiempo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo y revelando en ello con todos los santos, y velando en ello con todos los santos. Entonces, vemos que debemos de orar en todo momento. No solo en la mañana, no solo en la noche, no solo en el día, sino que lo podemos hacer constantemente, dice 1 Tesalonicenses 5:17, con toda oración y súplica en el Espíritu, perseverancia y súplica por todos, orar sin cesar. Entonces, debemos de perseverar, debemos de ser constantes en la oración. Hay personas que se cansan de orar por alguna petición que ellos tienen. A mí me gusta el ejemplo del enfermo que estaba en Bethesda, donde él pasó 38 años, pero no se movió, ahí estaba. Ese era el propósito. Y después de 38 años, él recibió su milagro, pero no se movió. ¿Qué podemos decir? Imagínese si esa persona después de 37 años y medio hubiese dicho, bueno, pues me voy. Ya no logré mi milagro, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy. No hubiese presenciado lo que tanto él anheló durante los años pasados. Entonces, debemos de ser constantes en las peticiones que tenemos delante del Señor y de manera insistente. Hechos 12:5 dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Qué ocurrió? Después de que la iglesia oraba sin cesar, Pedro recibió un milagro de libertad. No lo creemos y por eso no lo recibimos, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña que así es. También Jesús puso el ejemplo de el juez injusto y una madre que le insistía que liberaran a su hijo. ¿Y qué pasó? La señora fue muy insistente y el juez
injusto liberó a su hijo. Entonces la Biblia nos enseña, y si Dios es justo, entonces con mayor razón, si nosotros insistimos, vamos a tener una respuesta. ¿Cómo debemos de orar? Debemos de orar convencidos de que solo Dios conoce la respuesta a nuestras oraciones. Los creyentes la aceptamos de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Nuestra vida estaría vacía si no tuviéramos el privilegio de llegar a Dios por medio de la oración, la cual nos permite llegar hasta su presencia, a su trono de gracia. Además de ser una necesidad para nuestra alma, es una esperanza alentadora saber que tenemos un amigo fiel que es atento a nuestras peticiones. Esa parte es muy bonita también, que muchas personas quisieran que otros los oyeran, cuando Dios está esperando que nosotros hagamos nuestras peticiones delante de Él. Nosotros queremos que una persona nos escuche y Dios quiere que nosotros llevemos nuestras peticiones delante de Él, así como Él también quisiera hablar a nuestra vida. Diremos que hay 3 aspectos que debe de contener una oración. La primera es la adoración. Tenemos que alabar a Dios con toda sinceridad, de todo nuestro corazón, dándole a Él la gloria y el honor que se merece, agradeciéndole por sus misericordias y por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, vemos que no solo se trata de ir y llevar nuestra lista de supermercado y Señor, necesito una casa, Señor, necesito graduarme, Señor, necesito tal o cual cosa, sino de que también debe estar incluida en una petición. Aparte de una petición, debe estar incluida la adoración. Si no, fíjese usted a los hijos que solo piden, pero no están dispuestos a dar nada. Me refiero a los hijos seculares, a sus hijos. Generalmente hay uno que es que lleva más las peticiones delante del padre y le dice, mira papá, necesito zapatos, mira papá, necesito camisa, mira papá, necesito, me estás diciendo que debo de comprar esto, mira papá, necesito un nuevo juego. Pero no hay nada de gracia en la petición, no hay nada de adoración, no hay nada de... Entonces, en base, cuando hablamos de Dios, es donde debemos de llevar esa adoración delante de Él y no solo ir con peticiones, nada más, y peor solamente con una lista, sino en actitud de agradecimiento. Definitivamente que podemos hacer nuestras peticiones. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que las pidan. Ahí nos está reiterando y a través de la Biblia vemos que el Señor le gusta que llevemos nuestras peticiones a Él. Entonces podemos rogar e interceder por el Evangelio, por nuestro prójimo y por nuestras necesidades. En eso estamos claros, pero también debemos de confesarnos delante de Él. Esto significa reconocer y confesar nuestros pecados con arrepentimiento genuino. En Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, debemos de hacer esta invitación de que Él sabe qué es lo que realmente hay en nuestro corazón y qué es lo que realmente hay en nuestra cabeza. Es importante hacer un examen interior, implorando el perdón de nuestras rebeliones y pecados cometidas contra Dios o contra el prójimo. Recordemos que el pecado es todo aquello que rompe la comunión con nuestro Dios. Juan 1:9 nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, vamos a revisar que hay ciertos obstáculos que
podemos encontrar en la oración. Primero, Ezequiel 14:3. Obstáculos que encontramos para tener una respuesta a nuestra petición. Ezequiel 14:3 dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su alma delante de su trono. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Vemos que estas personas habían decidido tener otros ídolos. Entonces el Señor dice: ¿para qué voy a ser yo consultado si estas personas tienen otros dioses? Imagínese usted las personas que claman únicamente por dinero, porque su Dios es el dinero y ellos piensan que con el dinero se resuelve todo. Ese es su Dios, porque ellos consideran que con el dinero se resuelven las cosas. Este problema es bueno, la soberbia. Job 35, 12 y 13 dice: ahí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente, Dios no oirá la vanidad ni mirará el omnipotente. Fíjese bien, la soberbia es un pecado que puede estar oculto a nuestros ojos. ¿Por qué le digo, por qué decía la frase este obstáculo? Bueno, me refiero a que este obstáculo es grande, me refiero a que este obstáculo es importante porque hay personas que tienen el pecado o que tenemos el pecado de la soberbia y no nos damos cuenta. No dice: no, yo no soy soberbio. ¿Y qué? Entonces, debemos de tener cuidado con la soberbia. La Biblia nos enseña que la soberbia es un obstáculo para tener respuesta a nuestras peticiones. La desobediencia a la palabra de Dios, Proverbios 28:9, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si usted desobedece la palabra de Dios, entonces dice que también nuestras peticiones son abominables delante de él. Proverbios 28:13 nos habla de los pecados escondidos. Dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Decíamos que debíamos venir con corazones sinceros, decíamos que teníamos que venir con un corazón puro delante de Dios. Entonces, Señor, este es mi pecado, este es mi error, ayúdame a ya no cometerlo, ayúdame a no hacer el mismo error varias ocasiones. Es un pecado que muchos esconden, pero que ante Dios es visible, entonces no tiene sentido llegar donde Dios, que nos conoce completamente, y hacerle o hacer ver o pensar que estamos actuando de manera correcta. Vemos también que otro pecado es rehusar la reconciliación. Mateo 5, 23 y 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces vemos que debemos de practicar la reconciliación con el prójimo, hacer las paces con los demás. Y si no hacemos las paces, pues dice la Biblia que la ofrenda no será bien recibida. La oración, las peticiones que tenemos no serán recibidas, sino de que primero tenemos que reconciliarnos. Y ojo con esto, porque es bien importante cuando dice: y si ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve y reconcíliate. No es que yo le hice algo, porque digan que yo soy el culpable, no. Simplemente por cualquier otro motivo hay una discordia con otra persona. Entonces mi deber como cristiano es yo ir y ver si yo puedo remediar. ¿Qué pasa si no puedo remediar? Pues Dios conoce los corazones y el intento que hizo cada persona por tener esa reconciliación. Si la otra persona no está de acuerdo, pues
ya ese no será algo que nosotros podamos hacer, pero Dios sí habrá visto el esfuerzo que nosotros hicimos. Dice hacer vanas repeticiones, Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Muchos utilizan este versículo sobre todo para referirse a oraciones tradicionales, digamos, que practican algunas religiones. Pero no solo se refiere a eso, sino que se refiere a las frases que se dicen sin sentido o que no se dicen con el corazón. Incluso el hecho de, Señor, cuídame y que todo vaya bien en el día. Eso es algo que no se dice con el corazón o que no se dice creyendo en que Dios le va a cuidar o que Dios le va a proteger, entonces se vuelve una vana repetición. Entonces, también en ese sentido debemos de saber que es una comunicación, no es algo rutinario. No ser agradecido con Dios. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense bien, vamos a la oración y presentamos las peticiones delante de Dios, pero cuando recibimos nuestra petición no regresamos y no somos agradecidos. Si se recuerda a la parábola de las personas que tenían lepra, solamente uno regresó por agradecimiento. De ahí los otros 9 no regresaron. Entonces, ese es un impedimento en cada una de nuestras oraciones, no ser agradecidos con Dios y no sabemos pedir, dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a mi voluntad. Y bueno, dudar de la palabra de Dios también impide o es un obstáculo en nuestra oración, dice Santiago 1:6-7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por último, decimos que el mal comportamiento en la vida conyugal. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ojo, esposos, ojo, maridos. Sí, no estamos tratando a la mujer como vaso más frágil, si no la estamos honrando como coherederas, si no las tratamos sabiamente, nuestras peticiones pueden tener estorbo. Y bueno, ¿qué concluimos? La oración y la regla de ora. Lucas 11:9 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Mis queridos hermanos, la Biblia nos invita a llevar nuestras peticiones delante de Él, a buscar, a llamar. Dice que se nos va a abrir. Muchas personas ocupan este ejemplo, ¿verdad? De la puerta y toque y se le va a abrir. Debemos de también entender que muchas veces Dios no abre esa puerta, sino que abre otra puerta. Entonces, no se trata de derribar la puerta, no se trata de entrar por la ventana, dicen algunas personas, no se trata de eso. Se trata de entender cuál es la voluntad de Dios. Y si Dios no abre una, en algunas ocasiones puede ser que Él no quiera que esa puerta se abra, sino que Él le quiere abrir otra puerta. Debemos de estar atentos y tener esa comunión con Dios para saber si es la voluntad de Él que ocupemos esa puerta o cuál es el camino por el que Él nos quiere llevar. Dios está esperando
que nosotros le pidamos para Él derramar sus bendiciones en respuesta a nuestras oraciones. Pero debemos de tomar en cuenta que Él conoce todo lo que necesitamos y su respuesta será de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Bueno, mis queridos hermanos, así finalizamos esta tercera y cuarta clase de Mi Nueva Vida en Cristo. Esperamos sea de bendición y puede dejar sus preguntas, puede dejar sus comentarios y con mucho gusto, cuando nosotros tengamos la oportunidad, vamos a dar las respuestas que merezcan sus comentarios. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.